Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Es un placer estar en Salamanca y dar esta charla. Y bueno, es un cambio un poquito radical de tema. Como ha dicho Carlos, los otros proyectos en los que estoy participando actualmente son más bien interacción entre temas de geometría con temas de computación o de IA. En el caso del proyecto RC, es un proyecto que está liderado por el CNRS y INRIA franceses, y pues ahí colaboramos intentando hacer ese puente entre la matemática y la computación. Y hoy, en cambio, vengo a hablar con una cosa un poquito distinta, otra línea de investigación un poquito más aplicada, es el tema de blockchain. Y bueno, quería empezar un poco dando la idea de que el blockchain a veces lo asociamos únicamente a criptomoneda. Oyes blockchain y automáticamente piensas Bitcoin, Ethereum, también puedes asociar NFT y con todo lo que eso conlleva, ¿no? Pero en realidad el blockchain es una tecnología que está detrás de muchas cosas y, primera disclaimer, hoy no voy a hablar tanto de criptomoneda. Si alguien esperaba que diera una charla de cómo ganar dinero con Bitcoin, no va a ser el caso. eh, pero en su lugar voy a hablar de las matemáticas que hay debajo de los motores que se han usado para construir este tipo de tecnologías, que de hecho están usando en otras cosas quizás incluso más interesantes que las propias cripto. Sobre todo, bueno, pues por contar algunas, contratos inteligentes, que están utilizando, por ejemplo, en energía, también en temas de IA. Temas de contabilidad distribuida, eso está cercano al tema criptomoneda, pero no se usa solo para criptomoneda, también se usa para seguridad, para ciberseguridad. Temas de certificación de títulos y de, en general, por ejemplo, emisión de certificados digitales o tema de identidad digital, cuestiones de registros descentralizados, base de datos descentralizada. Todo esto tiene una cosa en común, que es que una tecnología llamada blockchain, que nos permite, de alguna manera, generar entornos distribuidos en el que muchos agentes pueden colaborar, poner en común información de forma descentralizada, sin que haya una entidad directora, digamos, rectora, que vaya controlando la sincronización de la información que está fluyendo por una red distribuida. Por hablar un poco de qué es, para quitar un poco mitos, como digo, no se va a asociar la charla de hoy a criptomoneda, es la parte previa. El blockchain o cadena de bloques es una estructura de datos. No es más que una forma de almacenar el tipo de dato que queramos, y la característica que tiene es que lo hace de forma distribuida. Tenemos una red de agentes que pueden ser usuarios de una aplicación, pueden ser una red de servidores de un cierto sistema, lo que sea. Y queremos distribuir entre esa red de máquinas una cierta información. Y queremos que cada una de esas máquinas sea capaz de actualizar esa información, compartir los cambios que está haciendo con el resto. Y normalmente la aproximación clásica a esto sería que hubiera algún tipo de base de datos centralizada o algún tipo de, digamos, director de orquesta que estuviera diciendo quién tiene el turno de palabra, quién puede editar, quién no. Cuando hay cambios en conflicto, se encarga de hacer la resolución de qué se hace. Si, por ejemplo, hablando, ahora sí, pondré ejemplos de criptomoneda y tal, si dos entidades quieren gastar el mismo Bitcoin, no pueden. Alguien tiene que decir que se gaste este y no este, o que ese Bitcoin se esté usando para mandarse en esta transferencia y no en esta. Pero esto queremos hacerlo no de forma que haya una entidad global centralizada que diga qué se puede hacer y qué no, sino queremos hacerlo de forma descentralizada. Y en particular queremos hacer dos acciones, o queremos que esta estructura de datos haga dos cosas por nosotros. Primero, tenemos un montón de agentes que están hablando todos a la vez, por así decirlo, y queremos, a partir de todas esas interacciones, en principio descoordinadas, armar una única línea de tiempo coherente. Armar una cadena de operaciones coherentes entre sí, mantenida en el tiempo y estable, que sea de alguna manera el consenso al que llegan todos de, vale, estamos de acuerdo en que queremos hacer esta operación ahora, luego esta, luego esta. Y de hecho, esa es la segunda parte, queremos crear un mecanismo de consenso entre pares. Es decir, queremos que todos estos agentes estén interactuando y que están mandando cambios a esa base de datos común, a estructura de datos común, puedan ponerse de acuerdo, o veamos cómo se ponen de acuerdo para decidir qué se hace con esos datos. Incluso cuando a lo mejor haya dos de ellos o más que estén intentando hacer cosas contradictorias con el dato. Por ejemplo, que una persona en un ordenador quiera cambiar el valor de una variable a 5 y otra a 3.
¿qué hacemos con eso? ¿Lo ponemos a 5, lo ponemos a 3, no lo cambiamos porque no es tan seguro, dejamos como está? ¿Qué es lo que queremos hacer con ello? Para ello, las cadenas de bloques lo que hacen es estructurar los datos o transacciones. Aquí transacciones no es solo transacción económica, hablamos de transacción como un concepto más amplio. Una transacción podemos entenderlo como una operación de cambio, agregación, eliminación, lo que sea, una edición, una acción de editar nuestro conjunto de datos. Podemos pensar que una transacción podría ser, por ejemplo, en una base de datos, editar un registro o un conjunto de registros de la base de datos para hacer una acción, una cosa atómica, digamos. Obviamente, en el contexto de las criptomonedas, transacciones lo que os podéis imaginar, que es hacer una transacción de una cuenta de un Bitcoin a otra cuenta de Bitcoin, por ejemplo. Pero es más general. Ese conjunto de transacciones se van a agrupar, varias de ellas, en un bloque. Y los bloques se van a concatenar de una forma un poco especial, que es lo que le da la estructura a esta red. Lo que vamos a hacer es que, de alguna manera, cada bloque de nuestra cadena va a contener una referencia al anterior. Y lo va a hacer de forma significativa. Y lo importante es que, si yo cambio el contenido de un bloque, vamos a hacer que esa referencia que estamos creando, esa cadena, ese enlace entre un bloque y el siguiente, se va a hacer de manera que, si yo cambio el contenido de un bloque, la referencia que estoy haciendo después, es decir, por ejemplo, digamos que yo cambio este bloque de aquí, el primero de la cadena, si yo hago un cambio aquí, todos los que vienen después se van a ver afectados. De forma que si yo he metido aquí datos y la red ha seguido su curso y ha sido generando información, y dentro de 5 días yo miro a este bloque, es imposible que haya cambiado, porque si alguien lo hubiera tocado, al tocarlo, todos los demás, el siguiente que tiene una referencia a él, tendría que modificar su referencia. Y él modifica su referencia, ese cambia. Por lo tanto, el siguiente tendría que modificar su referencia. Y ese cambiaría, y así sucesivamente. Un cambio en un bloque, para poder mantenerse, tendría que provocar un cambio en cascada que se propagaría. ¿Qué vamos a hacer? En las redes de cadenas de bloques, en los blockchain, lo que pasa es que esos cambios son caros de realizar. Es difícil. Cuanto más avanza la red, más difícil es que alguno de los agentes realice un cambio y deshaga algo que se ha hecho anteriormente. De esa manera es como más o menos vamos a armar el consenso. Entraré en detalle, explicaré cómo es este mecanismo concretamente, pero la idea es que según se arma el consenso, se va a armar según que va cayendo y se va asentando en esa red. Cuanto mayor longitud de bloques sea, lo más antiguo, más asentado queda, y de alguna manera a la red no le queda más remedio que aceptarlo como consenso por el gran coste que va a tener cambiarlo. Por otro lado, vamos a intentar, esto no es completamente obligatorio, pero no está en todas las redes, pero es algo que va a ser útil en muchas de las aplicaciones, que haya una cierta trazabilidad respecto a quién hace estas ediciones. Como digo, estas redes, la idea es que se van a distribuir. No vamos a tener una única copia de la base de datos, una base de datos centralizada, sino que de alguna manera cada uno de los agentes va a tener una copia de esta cadena y cada uno va a tener libertad de poder hacer ediciones, agregaciones a esta cadena, con nuevos bloques. Claro, si alguien la lía, digamos, y hace algo que no debiera, queremos saber qué ha hecho. Y aparte, si yo he creado una nueva información, quiero que la red sepa que he sido yo el que ha hecho esa operación. No quiero que alguien pueda venir, editar mis datos, hacer como que yo he hecho ese cambio y sin embargo hacer otra cosa. Imaginemos, no queremos que nadie firme un contrato por nosotros, si esto es una red de smart contract. No queremos que nadie haga un pago o una transferencia bancaria por nosotros, ¿verdad? Bueno, pues, ¿cuál es la idea? ¿Por qué queremos descentralizar esto? En principio, este tipo de sistemas, como digo, se montaría haciendo un servidor, una base de datos, en el que todo el mundo accede y esos accesos que tenemos comparten información que sacan de ese servidor. Si este quiere añadir algo, se comunica con el servidor, propone ese cambio, el servidor lo ejecuta si es que puede hacerlo de forma coherente o coordina esa edición y comunica el cambio a todos los demás. Esto es una red centralizada. Una red descentralizada, también llamada P2P, peer-to-peer, que es el modelo en el que estamos pensando ahora mismo cuando hablamos de cadenas de bloques, lo que tenemos son un montón de ordenadores en los que todos están al mismo nivel. No hay puede haberlo, pero no hace falta que haya un ordenador director que lleve la batuta del concierto, sino que cada uno va a tener la misma capacidad de acción que los demás. Es una especie de democratización, digamos, del proceso de edición. ¿Por qué este tipo de arquitectura nos puede resultar conveniente en ciertas circunstancias? ¿Para qué es útil esto del blockchain o cuándo va a ser útil? Por ejemplo, si en esta arquitectura nosotros tenemos un problema con el servidor,
Esto muchas veces estos servidores no son uno solo, pensad que están duplicados y tal, pero al final hay un punto de cuello de botella. Todo el mundo quiere acceder a esto. Si hay un problema con este servidor y se cae, la red entera se desconecta. ¿Qué pasa si yo en una red descentralizada elimino un nodo? Pues nada, ese nodo pierde conexiones al resto, por ejemplo, temporalmente, imaginemos una caída de un servidor, el resto de la red puede seguir funcionando. Si tengo un mecanismo de sincronización que permita a este nodo que cuando acabe ese proceso de caída se ponga al día, por así decirlo, esta red puede funcionar de forma autónoma aunque solo tenga un individuo en cada momento. ¿Qué va a hacer blockchain? En una arquitectura clásica, aquí habría una base de datos. En blockchain, cada uno de estos elementos va a tener una copia íntegra de toda la cadena. Por ponerlo en contexto, en Bitcoin, todos los personas que tengan una aplicación que permita hacer operaciones con Bitcoin tienen la copia entera de todo el historial de lo que ha pasado con las transacciones, de Bitcoin entero. Cuando yo quiero hacer una operación en estas estructuras, yo actúo sobre mi copia local de la cadena y luego le comunico al resto de compañeros qué he hecho o qué propongo o quiero hacer. Y es la red entera en conjunto la que, mediante, digamos, que la gente lo absorba o lo asuma como correcto y lo incorpore a sus cadenas o no, y se produzca una contradicción, es como se llega a un consenso. Aquí el problema parece claro, vale. Queremos llegar a ese consenso, pero ¿cómo hacemos que si cada uno tiene su copia y cada uno puede hacer lo que le dé la gana con esa copia, lleguemos a algo común y coordinado? Para ello, vamos a hablar de tres ingredientes matemáticos, que son los tres que más o menos necesitamos como base para poder armar esta estructura. Por un lado, necesitamos lo que llamamos una función hash, que es, digamos, lo que estamos usando para crear estos enlaces. Este es el elemento fundamental para entender cómo enlazo el contenido de un bloque al contenido del siguiente y formo esa cadena interdependiente que si edito un nodo tengo que hacer ediciones en cascada. Luego hemos hablado de la autoría, de la identidad. Para eso necesitamos algún tipo de protocolo criptográfico, una firma. Y para eso tenemos protocolos de clave pública que permiten hacer firmas digitales. Y por último, vamos a hablar realmente de, una vez tengamos estos dos factores, cómo creamos esta dinámica de consenso. Vamos a ver una de las técnicas, que es la que se llama Proof of Work. Hay otras, hablaremos de ello, que es la que permite que haya consenso e inmutabilidad, que converja todo este tema de decisiones a una misma estructura. Vamos a empezar por la función hash. ¿Qué es una función hash? Una función resumen. Bueno, una función hash es una función matemática que recibe como entrada un documento. Entenderlo de forma genérica, puede ser, por ejemplo, literalmente un documento de texto, pero también podría ser un extracto bancario, podría ser una base de datos, podría ser algo, el Quijote, y a partir de ello genera un código finito, que es una serie de caracteres, típicamente longitud acotada, típicamente, de hecho, un entero, incluso un entero módulo un número, o sea, solo un intervalo de enteros, de 0 a p-1 con cierto p. Y la característica que vamos a tener aquí es que este numerito que da, te hace un resumen, esto está en hexadecimal, por cierto, aunque parezca que son letras, es un número escrito en base 16. Esto de aquí te lo va a convertir en algo de forma que si yo hago algún cambio a este documento, a este contenido, eso se va a reflejar en un cambio de esto. Esto puede parecer algo muy mágico, pero lo tenemos todos en nuestro bolsillo. Al menos una versión básica de esto es la letra del DNI. El DNI, yo tengo un código de 10 números, que es lo que de verdad es el DNI, y luego le asocio una letra que sirve de código de control. Si yo cambio, aunque solo sea un número de los del DNI, eso provoca un cambio en el dígito de control. La letra del DNI es una especie de resumen que aglutina los DNIs y los clasifica como en sacos, en cubos. Tengo uno para cada letra. Y, vale, hay muchos DNIs que hay en el mismo saco, pero podríamos imaginarnos que si en vez de ser solo una letra, por ejemplo, yo cogiera más letras, por ejemplo, esto pasa con los códigos bancarios. Cuando yo tengo una cuenta corriente, hay 2 dígitos que son los dígitos de control. Y esos dígitos me permiten asegurarme de que cuando yo escribo esa cuenta no hay errores, porque en cuanto modifique uno, ese código de corrección, ese código de control, me dice si ha habido error o no. EDSBN. En este caso, las funciones hash es un paso más allá de esto, porque con el DNI pasa una cosa. Efectivamente, el DNI se resume en una letra. Hay muchísimos DNIs que caen en la misma letra, eso puede ser un problema.
Pero aparte hay una cuestión. Es muy fácil predecir dónde va a caer la letra. La letra es solamente coger el número y ponerlo módulo 23, si no recuerdo mal. En el caso de, si yo pudiera hacer eso con un texto, por ejemplo, si yo cojo un DNI al que le falta una letra, le falta un número, perdón, y yo sé su letra, es muy fácil calcular qué número tengo que poner, qué número tengo que rellenar para obtener una letra concreta. Y si yo quiero encontrar una letra concreta, yo quiero, mira, quiero que mi DNI acabe en la letra D. Pues sé que si cambio un poquito, un par de dígitos, puedo hacer de forma muy fácil que cambie la letra D. Nosotros no queremos hacer esto. Las funciones hash, y sobre todo lo que llamamos funciones hash seguras, o SHA, Secure Hash, son funciones, como digo, de un conjunto de datos, M, a un conjunto de posibles hashes, H, que son funciones, es decir, si dos cosas tienen, perdón, esto va al revés, si dos cosas son iguales, entonces tienen el mismo hash, y si tienen, eso debe ser un distinto. Si dos hashes son distintos, esos bichos no pueden ser iguales, que tiene un bajo coste de cómputo, pero además vamos a intentar buscar funciones en las que si yo hago un pequeño cambio en la X, en lo que estoy calculando en el hash, eso provoque cambios en el hash, de forma que lo que he dicho antes, si yo, por ejemplo, en el Quijote cambio mancha por manchas, que eso me haga un cambio significativo que yo pueda detectar. Y aparte, voy a hacer que esto que pasaba con el DNI, que si yo quiero una letra concreta, es muy fácil predecir cómo va a salir y cambiar los dígitos para que salga, eso no quiero que sea posible, porque yo quiero usar esto para, de alguna manera, asegurarme una inmutabilidad del dato. Quiero que una vez he calculado un hash, si tengo guardado y copiado qué hash me ha salido, si alguien cambia el dato, quiero que me cambie el hash y me dé cuenta de que alguien lo ha cambiado. Si fuera fácil que yo, sabiendo el hash, sé que tengo que cambiarle para que me dé otro hash distinto, o por ejemplo, supiera que si hago una serie de pequeños cambios, el hash no cambia, tendría un problema. Porque podría tener un bloque, pensando en la cadena de bloques, ¿no? Con unos datos, que me ha dado un hash, está enlazado, y de repente llego, le hago 4 cambios que yo sé cómo hacer, y me queda el mismo enlace, y eso rompería la cadena. Lo que queremos aquí es que, punto 1, no sea fácil encontrar un dato que me dé un hash concreto. Esto que decíamos de, quiero que mi DNI acabe en la D. No, no va a poder ser así. Un hash seguro, no hay ningún algoritmo eficiente, es decir, computación polinomial, con coste polinomial, que me permita encontrar un hash dado. Y si tengo un dato, también es difícil encontrar otro que tenga el mismo hash que el que tú me das. De hecho, incluso un poquito más fuerte, es difícil encontrar parejas de datos que tengan el mismo hash. Encontrar colisiones, aunque un hash normalmente colapsa muchos datos a uno, hay muchos textos que dan el mismo hash. Sin embargo, es muy difícil algorítmicamente encontrar dos concretos que caigan al mismo. Esto lo que provoca es que una función hash de alguna manera me haga lo que quiero que haga, un resumen del dato, un resumen de mi documento. De forma que si yo lo cambio un poquito, ese hash cambia y si yo tengo guardado el hash, puedo saber que eso no ha cambiado. Entonces, nuestra cadena de bloques va a verse con una cosa tal que así. Supongamos que tenemos los conjuntos de datos D1, D2, D3, Dn que quiero meter dentro de la cadena. Pues lo que voy a hacer es acompañar cada uno de los datos en el bloque. El bloque enésimo va a tener los datos del bloque n, pero además le voy a poner una cabecera delante que va a tener el hash del bloque anterior, del bloque entero. Es decir, no solo del dato, sino del bloque entero. Por ejemplo, el bloque n-1 tiene el hash del bloque n-2 y además los datos de su propio bloque de n-1. Este hash es de todo el bloque, incluyendo tanto este hash del bloque anterior como el siguiente. De esa forma, si yo toco, por ejemplo, este dato provoca que cambie este bloque, provoca que cambie este hash. Como este hash cambia y este hash depende de todo el bloque, aunque estos datos no hayan cambiado, como ha cambiado este hash de aquí, eso provoca que aquí este hash deba cambiar y eso provoca este cambio en este bloque y así tenemos la cadena que buscábamos. Como es muy complicado que si yo toco solo un poquito este dato de aquí, obtenga el mismo hash, no hay forma fácil de
hacer una modificación maliciosa de los datos que preserve el resto de la cadena habiendo yo hecho un cambio. Por ejemplo, no puedo, si esto es una cuenta corriente, es un conjunto de transacciones, no puedo tocar 3 o 4 transacciones bien seleccionadas y que sin embargo la cadena se siga manteniendo y nadie se entere. Pero, de nuevo, esto solo es la mitad del asunto. Con esto ya se puede hacer cosas interesantes. Quitando el concepto de las criptomonedas, por ejemplo, esto se puede utilizar para hacer títulos académicos. Supongamos que soy una universidad y que emito todos los años los títulos de mis alumnos. Y yo no quiero que dentro de 5 años me entere de que alguien se ha metido a mi servidor y sin que yo lo supiera ha emitido un título más. Porque imaginemos, ¿no? De repente soy titulado por la Universidad de Salamanca y yo no he pisado la clase nunca en mi vida. Me he colado en mi servidor, he hackeado el servidor y he metido mi nombre ahí. Pues, ¿cómo puedo evitarlo? Bueno, si voy a decir que soy titulado, seré titulado hace 5, 6, 10 años, ¿no? No seré antes de ayer. Bueno, pues, ¿qué pasa si yo cojo los títulos y los meto dentro de una cadena de bloques? Y hago esto. Bueno, pues que si tú te consigues crear ese título, tendrás que aparecer en un bloque de hace 5 o 10 años, ¿no? ¿Qué ha pasado desde entonces? Que todos los títulos que han ido cayendo han ido creando bloques encima, pisando uno encima de otro, ¿no? Si todo esto está encadenado, para yo poder modificar el listado de títulos del año 2005, necesito modificar todos los listados y toda la cadena entera a posteriori. ¿Qué pasa? Como es muy complicado tocar el dato solo un poquito para que se mantenga a la cadena, estoy obligado a rehacerla. ¿Qué voy a hacer? Punto 1. Voy a hacer que el coste de construir cada uno de estos bloques sea significativo, que me cueste un esfuerzo computacional poder crearlo. Y punto 2, lo que voy a hacer también es que no todo el mundo pueda crearlo. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo tengo una manera de firmar este documento? Que es lo típico, ¿no? Tu título no te lo dan, eres titulado de Salamanca, no, te lo han firmado, ¿no? Te dicen, eres matemático por la Universidad de Salamanca, firmado el rector de universidad, firmado el rey, firmado... Hay una firma de una autoridad, ¿no? Entonces, esto podemos hacer una cosa parecida. Si yo no solamente tengo el listado de quién ha titulado, sino también ese listado va firmado y sellado, para poder yo tocar este dato necesito también suplantar ese sello y romper esa firma. Y eso es mucho más complicado. Pero es que si solo lo has hecho con todos los bloques, tienes que romper todas las firmas de todos los bloques de todas las personas que hayan firmado alguna vez de aquí al 2005 algún título. Para ello, tenemos que hablar de firma. ¿Cómo prevenimos que yo pueda coger esto y editarlo? Una cosa ya lo hemos visto, porque yo, si edito esto, tengo que editar toda la cadena. Entonces vamos a actuar de dos maneras. La primera es que me cueste editar un bloque, porque necesite suplantar una identidad para hacerlo, o si no lo suplanto, tenga yo que crearme, porque como no voy a poder suplantar unos de detrás, que tenga que crearme toda la cadena y que me cueste crear esta cadena. Son los dos factores que vamos a hacer. Empezamos por el tema de la identidad. Para ello hablemos de criptografía de clave pública. ¿Qué es la criptografía de clave pública? En una criptografía de clave pública vamos a poner, digamos, tenemos dos personas, Alicia y Bob, que quieren comunicar su mensaje. Y este mensaje se lo van a comunicar por un canal que no saben si es seguro, que hay alguien que puede estar escuchando. Aquí está Héctor el hacker, que está escuchando a estos dos y quiere saber el mensaje que está mandando Alicia. Entonces, Alicia, para que Héctor no pueda leer directamente el mensaje, quiere cifrarlo. Quiere coger este mensaje, encriptarlo, ocultarlo, aplicarle una transformación, de forma que Héctor no vea el mensaje crudo, sino que vea un mensaje encriptado y sin más información de cómo se ha cifrado, no tenga forma de recuperar ese mensaje M. Tradicionalmente, para hacer esto, se usaban, desde los tiempos de César, claves privadas. Es decir, Alicia y Bob se ponen de acuerdo en una clave compartida y si las dos la saben, pueden usarla para cifrar. Alicia cifra con esa clave, se lo pasa. Como Héctor no sabe la clave, no sabe qué hacer con ese mensaje, le llega a Bob, Bob tiene la clave, lo descifra. Pero esto tiene un problema, que es que, punto 1, Alicia y Bob tienen que, antes de ponerse a hablar, haber compartido la clave. Entonces, menuda gracia. Si para empezar a conectarse en un mundo de Internet tengo que ir físicamente con una clave a dártela, eso, por ejemplo, es lo que hacen vuestras tarjetas bancarias, en parte. Cuando tú vas con una tarjeta bancaria, tú te llevas una clave encima que tú acercas físicamente a un sitio para dársela, ¿no? Pero aún así, claro, todos sabéis que en el mundo de Internet eso no va así. Para conectarme a una página web y meterme al banco, no tengo que yo ir al banco cada vez que yo quiero ir para poner mi clave.
hay un sistema de conexión que me permite a mí mandar mensajes cifrados al banco, devolvérmelos, sin que antes hayamos compartido una clave previamente, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? Pues aquí aparece la criptografía de clave pública. En lugar de cifrar, digamos, con una única llave que cifra y descifra, voy a usar dos. Voy a usar una llave que va a ser mi llave privada, que solo voy a tener yo. Y voy a usar otra llave, que más bien se parece a un candado, que es la clave pública. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a diseñar este elemento, este proceso de cifrado, de forma que si yo cifro usando una clave pública, es decir, si yo le coloco un candado, la persona y solo la persona que tiene la llave de ese candado, es decir, la clave privada asociada a ese candado, puede abrirlo y descifrar. Es decir, lo que tenemos son, de alguna manera, parejas formadas por candados y llaves. Yo me guardo mi llave, pero si tú quieres mandarme un paquete que solo puedo abrir yo, ¿qué puedes hacer? Bueno, si yo le doy a todo el mundo que conozco mis candados, le doy una copia, en vez de dar copias de las llaves, que es lo que suelo hacer, voy a hacer lo contrario. Te voy a dar copias de mi candado, el que solo yo puedo abrir, y solo yo me quedo con la llave. Entonces, ¿qué pasa? Si tú quieres mandar un paquete, coges tu caja, la cierras, le pones uno de mis candados y me lo das. Y entonces, tú puedes cerrar ese candado porque te he dado, y de hecho se lo puede dar a todo el mundo que quiera. Me da igual que la gente cierre cajas destinadas a mí, no me vas a robar, me vas a mandar cosas. Eso sí, solo yo sé abrirlas. Entonces, si alguien por el medio recibe esa caja, no va a poder abrirla. En este caso, por ejemplo, ¿cómo le mandaría a Alicia un mensaje a Bob? Pues antes de empezar, Alicia y Bob han repartido todas sus claves públicas a todos sus contactos. En particular, Bob le ha mandado su clave pública a Alicia y también la tiene Héctor, ¿eh? Héctor también tiene claves públicas, no pasa nada. Porque Héctor, vale, enhorabuena, tienes la capacidad de mandarle mensajes a Bob, como el resto del universo. Lo importante es que no seas capaz de abrir los paquetes que le llegan a Bob, ¿no? Que no puedas robar el correo. Pero que puedas mandarle cosas, sí, manda lo que quieras. Pero entonces llega Alicia y dice, vale, perfecto, pues yo voy a cifrar usando ese candado que me ha pasado Bob y quizás me convenga también usar mi propia clave privada. Entonces, eso que le mando, típicamente, como digo, usando el candado de Bob, cuando le llega a Bob, Bob tiene su llave, lo abre y le llega el mensaje. Pero en medio del proceso, Héctor no tiene las llaves, solo tiene candados, no puede hacer nada con él. Bueno, este principio de criptografía, hay funciones matemáticas que podemos definir basadas en teoría de números que permiten hacer ese tipo de función. ¿De qué hablo? Voy a bajar ya a mates. Esto ya era un poquito en el aire, vamos a bajar a matemáticas. ¿Cómo funciona esto? Pues tenemos una función que es muy fácil calcular si tengo estos datos, pero muy difícil resolver el problema, digamos, la ecuación correspondiente a no tener la incógnita m, si no los tengo. Y tengo una función que, si yo sé la clave privada de Bob, resolver la ecuación E es igual a el cifrado de MPBKA es muy fácil, pero si no la tengo es muy difícil. Por ejemplo, para hacer esto, una opción posible es utilizar lo que se llama el problema del logaritmo discreto. Elevar un número a una potencia muy grande módulo otro número es muy fácil. Solo hay que multiplicar el número tantas veces como quiera, se puede acelerar, exponenciación binaria, pero puedo hacerlo muy rápidamente. En cambio, el problema del logaritmo, que es, tú me has dado un número que es 2 elevado a algo. ¿2 elevado a qué ha dado ese número? Que en los reales es muy fácil, es tomar logaritmo y ya está. En los enteros, módulo un número primo muy grande, por ejemplo, encontrar qué potencia has puesto para llegar hasta un mensaje es complicadísimo. Eso es durísimo. Es tan duro que ha dado lugar a un algoritmo que se llama RSA y todos vosotros cuando os conectáis a Wi-Fi lo usáis. Bueno, pues más o menos, si esto ha quedado claro, tenemos una forma matemática, no entro al detalle de cómo es la ecuación, pero tenemos una forma matemática de generar estas parejas de claves, de clave pública y clave privada, en la que si yo cifro con la clave privada de alguien, solamente su llave, su clave pública puede verlo. Y yo puedo hacer públicas estas y hacerlo. Bueno, pues la gracia que tiene este modelo es que a veces puedo darle la vuelta. Y algunos de estos algoritmos que funcionan las llaves y los candados de forma intercambiable. Es decir, yo puedo
hacer que mi clave pública sea el candado, pasársela a todo el mundo y que la gente cifre con él y me mande los mensajes cerrados, pero también puedo hacerlo al revés. Puedo cifrar yo con mi clave privada, es decir, usar mi llave de alguna manera para cerrar un mecanismo que todo el mundo puede abrir, es decir, es como que estoy usando mi clave privada como candado, pero le doy ahora llaves de eso a todo el mundo. Y entonces todo el mundo puede abrir lo que yo mando, pero la cosa es que solamente si usas la llave que yo te he dado de antemano, puedes abrir ese candado. Imaginaos que yo recibo 5.000 cajas, que vienen de 5.000 personas distintas. Y las 5.000 personas, cada una de ellas, me ha dado de antemano, de forma segura y de forma que yo estoy seguro que me lo han dado ellos, me lo han dado en mano, me han dado la llave de su caja. Y ahora me llega una de esas 5.000. ¿De quién es? Bueno, pues puedo hacer una cosa. Puedo ir probando llaves, una a una, hasta que una de ellas abra la caja. Como las llaves sé de quién son, la llave que sea que abra, será que el paquete viene de esa persona, ¿no? Eso es el principio de firma digital. Supongamos que me has dado un mensaje, X, y yo quiero asegurarme de que la persona que lo reciba sepa que lo he mandado yo y que nadie pueda tocarlo en el proceso. Puedo hacer lo siguiente. Empezamos con un hash. Un mensaje puede ser el Quijote. Vamos a resumirlo. Vamos a compactarlo a una función resumen, a algo que lo represente. Ya sabemos que eso hace que si yo toco esto, se toque esto de forma impredecible. Así que eso me lo hace como si estuviera firmando todo entero. Y después vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger este numerito de aquí y lo vamos a cifrar usando la clave privada de la persona que lo envía. Solo la sabe él. Y se lo voy a mandar a todo el mundo, le voy a mandar mi clave pública. Entonces, como esto está cifrado con mi clave privada, solamente vas a poder abrirlo con mi clave pública. Y si otra persona intentara cifrarlo, como no tiene mi clave privada, la cifrará con otra cosa. Cuando tú intentes usar la llave que yo te he dado de mis datos, no cuadrará y sabrás que no he sido yo quien lo he enviado. Así que, bueno, pues enviamos ese mensaje y lo que vamos a hacer es enviar tanto el mensaje X original como ese cifrado. Entonces, cuando yo recibo el mensaje y el cifrado, ¿qué puedo hacer? Bueno, yo sé que viene de ti, ¿no? Pues cojo el mensaje que me has mandado, lo voy a coger este cifrado que tú me has mandado, lo voy a descifrar con la clave del que ha enviado, de Alicia, y voy a comprobar si cuadra con el hash. ¿Qué cuadra? Perfecto. Alicia fue la persona que lo envió. ¿Que no cuadra? O alguien ha tocado este cifrado o alguien ha tocado el mensaje. Es decir, o no es Alicia quien lo manda, o alguien ha tocado el mensaje que antes venía de Alicia. En cualquier caso, no doy por válido eso y rompo lo que me ha enviado. Para quien sepa un poquito más, lo que estéis un poquito más adelante en los cursos, en el caso de Bitcoin y Ethereum, no se utiliza RSA, no se utiliza potenciación en aritmética modular. En su lugar se utiliza una cosa basada en geometría algebraica. Se utiliza la criptografía de curva elíptica. Y en particular se usa esta curva de aquí, que es esta parte de izquierda parece aparentemente, es una curva algebraica básica, es un polinomio de orden 3, me parece muy inocente. Pero la cosa es que ponerlo módulo, este numerito de aquí, que es un pseudoprimo, se llama esta curva de aquí, esto tiene nombres, esta ecuación es esta curva de aquí. Si usas esto, esta curva es una curva elíptica y tiene unas propiedades aditivas que hace que puedas operar con ella, de hecho, de forma mucho más eficiente que con los algoritmos clásicos tipo RSA. Bueno, resumiendo, usando un esquema de este estilo, podemos asegurarnos de que podemos cerrar con llave nuestros mensajes y que la gente que los recibe ahora, aparte de tener el hash del bloque anterior y los datos, tenga firmado el bloque. De forma que la persona que envía este bloque y que lo termina, sabes quién ha sido. Y, por ejemplo, si yo ahora quisiera, imaginemos el caso anterior, ¿no? Quiero tocar un dato de aquí. Ahora no solo tengo que preocuparme de que cuando toque un dato tengo que también cambiar el hash, que me obligaría a recalcular un montón de bloques. Es que ahora, para tocar este bloque, no me basta solo con toquiñear aquí otra vez el hash de abajo o tocar un poco el dato. Es que cuando toque estos datos, también tengo que preocuparme de cómo narices hago para falsificar una firma de otra persona. Entonces, una de dos. O tengo que andar falsificando un montón de firmas, que os digo que no es fácil, romper uno de estos códigos es muy, muy complicado, o bien tengo que yo volver a construir entera toda una cadena de bloques alternativa que sustituya a la cadena original. Y hacer pasar esa cadena por válida o convencer al resto de la red, que están en igualdad de condiciones con sus capacidades de decir si es cierto o no, de si esa cadena alternativa que yo propongo es buena o no es buena. Eso nos lleva al tercer punto.
¿Cómo hago que eso no sea posible? Por ejemplo, ¿cómo hago que yo no pueda alterar una cadena que lleva 10 años existiendo? Pues lo que voy a hacer es que me cueste un cierto trabajo crear cada bloque. A esto le llamamos un proof of work, una prueba de trabajo. Lo que voy a hacer es que cada vez que creas un bloque, tienes que gastar una cantidad de computación determinada, cuánta lo voy a ajustar para la estabilidad de la red, de forma que no puedo simplemente crear tantos bloques como me dé la gana. Si un atacante quiere reconstruir una red, claro, a las personas que están trabajando normalmente no le cuesta demasiado porque solo crean un bloque cada vez. Pero el atacante tiene que reescribir un montón de bloques. Entonces al atacante, que además es solo uno, contra la red, que es toda una gran cantidad de personas colaborando, le va a costar un montón rehacer esa cadena. Para ello, lo que vamos a hacer es de nuevo usar mates. Vamos a usar un problema matemático. Vamos a usar un problema matemático de la forma, por ejemplo, P de W igual a 0, una ecuación, donde P es una cierta función que es fácil de calcular, de nuevo, pero el problema de encuentro una solución de esta ecuación es muy complicado. Por ejemplo, vamos a buscar una función para la que no haya ningún algoritmo que encuentre sus ceros, pero evaluar una función es muy fácil. Esto todos lo habéis experimentado. Si yo os doy un polinomio de grado 73 y yo os doy un numerito y os digo, ¿este numerito es un cero de la función? Digo, no hay problema. Lo meto, calculo, y dice, ¿da cero? Sí, pues es un cero. ¿Da cero? No, pues no es un cero. Ahora, lo hacemos al contrario. Te doy la ecuación y te digo, encuéntrame una forma de encontrar los ceros de esta función. Encuéntrame un cero. Ah, eso es complicado. Ahí ya tenemos que empezar a pensar, ¿no? Pues la idea es que esta función matemática, este problema, no solo se va a escoger para que sea complicado, se va a escoger para que sea esencialmente imposible. Y de nuevo, el truco, os adelanto, es que vamos a usar de nuevo funciones hash, una posible truco, es usar funciones hash seguras. Lo que vamos a hacer es escoger un problema tan complicado de resolver que el mejor algoritmo que encontremos o que se conozca para poder resolverlo no sea mejor que simplemente ir probar uno a uno todos los números a ver si vale alguno. Esto físicamente lo hacéis también todos los días. Este tipo de problemas, se usa mucho para cerrar, todo lo que sea cerrar una llave, una cerradura, tal, tenemos versiones físicas. Si yo quiero entrar a una casa y quiero abrir la puerta, sabéis que las llaves tienen una serie de pivotes y solo una combinación determinada de pivotes abre, ¿no? Entonces, si no sabes nada mejor, en YouTube hay mucha gente que hace cosas tremendas, pero en principio lo que tienes que hacer es probar como todas las combinaciones de pivotes. Como no ves dónde están, tienes que ir como colocando uno a uno, probando, y tienes que hacerte una llave cada vez si no usas herramientas. Bueno, esa estructura es una cosa parecida a esto. Tenemos una función que si quiero resolverla necesito probar todas las combinaciones. Estoy probando combinaciones al azar hasta que dé una. Por ejemplo, ¿qué función nos da eso? Digamos que tenemos un algoritmo, un SHA, un algoritmo de hash seguro. Ese algoritmo nos va a dar un número de, digamos, 32 dígitos. Pues, ¿qué pasa si yo te pido que modifiques tus datos? Por ejemplo, añade una línea a tus datos para que cuando hagas el algoritmo, los primeros 6 dígitos de tu hash sean todos ceros. Ceros perfectos. Es decir, tu hash al final genera 32 dígitos, me quedo con unos pocos. Si fueran los 32 sería casi imposible. Pero con unos poquitos, 6, 8, 10, 12, los que sean, ¿vale? Que sean ceros. Bueno, pues es muy fácil saber si un dato ha hecho eso. Simplemente calculo el algoritmo de hash, eso es muy barato de hacer y veo si da o no da. Pero encontrar uno que cuadre con todo ceros, eso es complejísimo. Pero, curiosamente, si solo pongo, por ejemplo, si solo pongo un 0, es muy fácil. Como los hashes son más o menos distribuidos equitativamente, pues 1 de cada 10 que yo calcule me dará un primer cero, ¿no? Bueno, 1 de cada 16, esto se hace en hexadecimal normalmente. ¿Vale? Pues si quiero dos ceros, 1 de cada 16 al cuadrado, 1 de cada 256, me caerá. Si tengo 3 ceros, son potencias de 16, ¿no? Pues si yo eso lo hago, tengo un algoritmo que es fácil de probar, que es complicadísimo encontrar un algoritmo que resuelve y que, sin embargo, no es algo que explote mucho. O sea, si meto 5 ceros, es 16 elevado a 5 posibilidades que tengo que probar hasta cálculo 1, ¿no? Menos, ¿no? Problema del cumpleaños, ya sabéis. Normalmente lo encontraré a la mitad o antes. ¿Vale? Pues sabiendo esto, ya podemos hablar de cómo hacemos un proof of work. Yo tengo mis datos, que este es mi bloque, y tengo mi algoritmo hash que me va a dar el enlace al siguiente.
Y lo que voy a hacer es, antes de que tú puedas publicar esto, te voy a obligar a añadirle al final una prueba de trabajo, que es un pequeño codiguito, y de forma que ahora cuando haga el hash de todo el bloque entero, incluido cifrado, incluido la firma digital, incluido todo, el enlace al siguiente bloque empiece por un montón de ceros. Bueno, a este proceso de resolución del problema del hash seguro, los ceros de un problema de hash seguro, es lo que conocemos habitualmente como minado. Y esto es lo que probablemente habéis oído todos mucho, que hay granjas de minado de criptomonedas, granjas de minado del Bitcoin. Bueno, pues esto es lo que hace una granja de minado, esto es lo que hace un minero de Bitcoin. Lo que está haciendo es coger bloques que aún no han sido publicados y tratar de encontrar, esencialmente por fuerza bruta, probando en paralelo millones y millones de combinaciones posibles, algún código residual que te dé como resultado un hash que tenga tantos ceros como en ese momento la red te está pidiendo para probar un bloque. Y dices, vale, ¿y por qué se hace eso? Bueno, en el caso de criptomoneda, porque esto es útil o porque esto la gente se puede ver atraído por ello, es porque en las criptomonedas a la persona que consigue minar correctamente un bloque, como premio a haber resuelto este problema que no es trivial y requiere mucha computación, se le da un trozo del pastel, se le da una parte de la criptomoneda, un número, por ejemplo, Bitcoin, un número determinado de Bitcoins que se va ajustando, oferta y demanda, capacidad, se ajusta a la red. Pero claro, si la red tiene un premio muy alto por el minado, pues bueno, hay gente que se puede pensar, pues mira, construyo máquinas, me compro unos servidores muy grandes y me dedico a hacer esto. Mientras haya demanda, pues yo voy generando minados. Si soy capaz de resolver esto eficientemente, aunque sea a base de fuerza bruta, simplemente si soy el primero en conseguir hacerlo, me gano estos premios y consigo dinero. Claro, ¿cuál es la historia? Esto era fácil hacerlo hace 10 años. Hoy en día, este minado requiere máquinas con una potencia computacional bestial. O sea, hace unos años tú podías hacer minado en tu ordenador portátil. Hoy en día esto requiere servidores y no un servidor normal, o sea, servidores potentes. Muy bien, pues con esto tenemos un poco la estructura de la cadena de bloques. Ya podemos armar un poco la estructura general. Aquí se puede complicar mucho, hay estructuras mucho más complejas, pero como cosa general, una cadena de bloques está formada por, en cada bloque tenemos un hash del bloque anterior, que hace los enlaces, el dato que quiero meter en ese bloque, el conjunto de transacciones. Esto típicamente, por cierto, no es simplemente una transacción por bloque, lo reitero. Normalmente lo que pasa es que la gente publica qué transacciones quiere hacer y los mineros recogen ese conjunto de transacciones que quieren hacerse y meten unas pocas, las que quepan, dentro de un bloque y lo minan. Y cuando lo han minado se llevan la recompensa. La prueba de trabajo, que es este trocito de código que va a hacer que en conjunto pueda ajustar que cabe con los ceros que me piden en ese momento. Y, por último, mi firma, y esta firma depende de todo lo anterior. En particular, esto se puede hacer que la prueba de trabajo vaya después de la firma, porque al fin y al cabo este hash va a cerrar estos dos juntos, los va a sellar juntos, pero si quieres más seguridad, puedes hacer que tu firme la prueba de trabajo. Esto hace que, por ejemplo, no pueda venir un listo, coger un bloque ya minado y decir, ¡ah, qué bonito! Firmo. ¿No? Cojo lo que ya está, esto ya ajusta, y si esto no dependía de esto y esto no dependía también de la firma, yo podría coger un bloque casi entero perfectamente hecho y simplemente cambiar tu firma por la mía y ganarme yo la recompensa de lo que pague este bloque. Así no se puede, porque esto depende de la prueba de trabajo, solamente yo puedo ser el autor de esta prueba de trabajo, y como este bloque depende de toda la estructura, solamente el autor que haya hecho la prueba de trabajo para esos datos en ese punto de la cadena está soportado por la siguiente parte de la cadena. Muy bien. Por último, hablemos brevemente de sincronización, la parte del consenso, porque todo esto, digamos, es la estructura un poco criptográfica, cómo hacemos que esto no pueda editarse, que es quizás la parte más interesante, como digo, porque asegura el dato. Pero cómo hacemos que 1.000.000 de personas tocando al mismo tiempo sus cadenas independientemente lleguen a un acuerdo común. Bueno, pues la gracia es que, bueno, como digo, cada uno tiene su copia, pero cada vez que añade un bloque, va a comunicarle al resto de la red ese bloque que ha añadido. Y viceversa, si yo tengo un bloque aislado y llevo un tiempo desconectado y no actualizado, es como cuando te descargas la actualización del Windows, que dices, vale, pues me conecto a Internet, me descargo lo que haya, veo lo que tengo que actualizar y ajusto mis datos. Entonces, cuando una persona nueva recibe un bloque de alguien que le comunica que ha creado un bloque nuevo, lo que hace es agregarlo a su copia. Eso sí, lo agrega a su copia si está de acuerdo con lo que hay dentro.
Es decir, si tú recibes un bloque de fulanito que pone como contenido, me acabas de pagar 100 millones de euros. Digo, ¿qué? No, ¿no? O sea, no he pagado nada. Entonces no estoy de acuerdo, yo no lo meto a mi cadena. Ah, que el resto de la comunidad está de acuerdo. Veremos. Pero claro, la historia es, la gente va a comprobar si los datos que entran en el nuevo bloque que se está proponiendo, primero, cumplen todos los criterios anteriores, la prueba de trabajo está bien hecha, la autoría es la que es, y además si lo que se está haciendo con esos datos y el contenido de las transacciones es coherente con el resto del estado de la red. Si es así, lo agrego como temporalmente el estado de la red para mí. Y luego cada nodo mina siempre sobre la cadena más larga existente. Al final el consenso se va a hacer de la siguiente manera. La cadena más larga que sea completamente coherente entre toda la cadena hasta el final es la que se considera como de consenso. Y los mineros van a minar siempre nodos nuevos sobre esa cadena más larga. Voy a poner un ejemplo. Imaginemos que tengo 4 mineros, A, B, C y D. Empieza minando A mina un bloque. Vale. B le sigue y mina otro bloque. Pero digamos que C, en paralelo, mina un bloque distinto con un dato contradictorio. Entonces aquí se produce un colapso. B y C, ambos trabajan sobre el estado que devuelve A, pero estos dos son incompatibles entre sí. Entonces ahora la red, en conjunto, cada nodo de la red tiene que decidir a quién cree. Pongamos que la A crea B. Bueno, pues ahora, como A ha creído a B, esta cadena es la más larga, ¿no? Esta cadena es de 3, esta solamente es de 2. Los siguientes mineros, ante la duda, y salvo que esto no se lo consideren coherente, digamos que se dividen en dos grupos, los que creen a C y los que creen a B. Los que creen a B tienen una cadena más larga. Si no tienen preferencia o ambas les resultan coherentes, esta es la que va a ganar. Es la más larga porque es la que ha sido validada por más gente al final. Y los restos de nodos va a seguir creándose sobre aquí. Llegado a este punto, todos los mineros van a considerar esta cadena como la más larga y van a seguir trabajando sobre aquí. C podría seguir en sus 13. Podría intentar meter más bloques detrás, intentando imponer su voluntad. Imaginemos que esto fuera un atacante malicioso que está intentando, por ejemplo, estafar. Y está intentando hacer un doble gasto de algo que no existe. Claro, B y C no estarían de acuerdo de que esto gaste algo que B no tiene. Entonces, C intentaría seguir minando sus bloques. Pero claro, pensad que C se va a quedar solo. Eventualmente la gente va a ver que esta transacción no es compatible con la red. Esta cadena va a ser más larga. ¿Por qué va a ser más larga? Porque aquí C va a estar minando solo. Aquí todo el resto de la red está agregando bloques. Si esta red genera bloques mucho más rápido de lo que genera bloques C, que es lo típico, poco a poco esto se va a hacer cada vez más largo y a C le va a costar cada vez más llegar a acercarse. Así que no va a llegar al consenso. Eventualmente, otro minero, por ejemplo, va a ver que esta cadena es más larga, va a minar encima y así sucesivamente. Hay veces que esto no tiene por qué ser un conflicto de alguien intentando estafar. A veces puede ser simplemente un problema de concurrencia. Por ejemplo, imaginemos que A y C tienen que hacer la misma transacción más o menos a la vez. Por ejemplo, D está haciendo una transferencia a favor de A y A se la está gastando comprando algo. Claro, tiene que llegar la de antes que la A, pero a lo mejor simplemente por, recordemos, esto son cosas que están localmente. A lo mejor A escribe su nodo, su bloque o la transacción de A antes de que haya llegado la de D y se produce un conflicto. No pasa nada. D seguirá utilizando su cadena y todo el mundo sigue utilizando la de D y A, cuando vea que no cuadra y que la cadena le ha adelantado, lo que hará será rehacer su bloque y acoplarse al final de la cadena más larga. Porque es coherente, simplemente tenía que esperar a que llegaran estos. Había un problema de desconexión, de desfase entre las cadenas, se resuelve el tiempo. Vamos a hacerlo en un minuto poco a poco para ver que veáis el esquema. Como digo, A primero crea el bloque, todos, aquí no había problema, lo incorporan. B ha creado el suyo y C crea su bloque díscolo. Aquí A y D tienen que decidir, digamos que creen a B. Entonces, estas tres, si os fijáis, esto no se ve. Esta red que he puesto aquí es como vista desde fuera, pero desde dentro de la red lo que hay son 4 copias distintas de la red. Lo que pasa es que vamos a ver que la dinámica que hemos creado con toda esta estructura de las cadenas, del enlace y de los hashes, hace que de forma natural
a los mineros les interese siempre ir a por la cadena más larga para no quedarse desfasados, para no trabajar a lo tonto una cadena en una línea que se va a quedar huérfana y que eventualmente no van a llegar a poder minar sus bloques. Entonces, luego llega la A y dice, mira, lo mío es coherente con B, creo esto. Automáticamente C y D, como no tienen dudas, esta es más larga, la copian en sus propias cadenas. Y poco a poco se crea el consenso. A, B y D están de acuerdo y son mayoría. Por lo tanto, todo lo que se mine ahora son 3 minando contra 1. Y de forma natural minarán más rápido, cadenas más largas. Por ejemplo, llega a B y mina sobre aquí. Como A y D están de acuerdo, lo aceptan. C sigue a su bola, sigue intentando meter lo suyo, pero de nuevo, como va muy por detrás en la longitud de la cadena, D ve esta cadena de 4, esta cadena de 3, dice no, no, la de 4 es el consenso, sigo con la de 4. Y C se queda aislado. D luego mete su nodo nuevo. De nuevo, A y B ven la de D, ven la de C y ven las suyas. ¿Cuál está más actualizada? Esta y esta son perfectamente compatibles y esta es más larga. Voy a quedarme con la de D. Ah, espera, que A no está de acuerdo con D, porque A estaba metiendo a la vez su mismo nodo. Bueno, B decide. B dice, bueno, en principio tengo, digamos que no he visto D todavía porque no me ha llegado, porque esto a lo mejor puede estar en dos extremos del mundo opuestos. Meto la de A. Vale, pero eventualmente D va a decir que meto una nueva. Y ahora sí, A y B tienen que seguir minando. Las dos ven que esta cadena y esta cadena son incompatibles, pero esta cadena es más larga. Así que, ¿qué van a hacer? Corregir sus cadenas. Porque esto se ha convertido, por ser la más larga, en el consenso. Y ahora ya corrigen. Y da igual lo que ha hecho C. C se queda aquí. C podría intentar correr detrás de esto, pero no va a conseguirlo. ¿Por qué? Porque podemos calcular la probabilidad de que esto ocurra. Digamos que C, como en el caso anterior, quisiera realmente atacar a esa primera transacción que ha hecho contra A y quisiera mentir, quisiera tergiversar esa anotación y cambiar esa transacción. Si veis lo que ha pasado antes, el resto de la red va siguiendo su evolución, descartan lo que ha hecho C, nadie lo toma en serio y siguen adelante. ¿Qué tendría que hacer C para que toman en serio? Para que le toman en serio, igual que ha pasado con D antes, a D le han tomado en serio en el momento que ha adelantado las cadenas de I B, ¿no? Y por eso todos han dicho, ok, D tenía razón. Pero aquí, ¿qué tendría que hacer C? C está ya como 5 bloques por detrás. Lo que tenía que hacer C es ponerse las pilas y empezar a minar mucho más rápido de lo que lo haga el resto de la estructura. Bueno, vamos a ver que esto no es posible. Idealmente, en un modelo realista, perdón, esto no es posible. Supongamos que el atacante, el C de antes, tiene la capacidad de resolver A pruebas de trabajo por minuto. Y que la red, en conjunto, entre todos sus nodos, es capaz de resolver R pruebas de trabajo por minuto. Normalmente R es mucho mayor que A. Bueno, ¿cuál es la probabilidad de que el siguiente nodo, la siguiente prueba de trabajo que va a resolverse, porque esas pruebas de trabajo son todos iguales, son hashes, cuestan todos lo mismo. Simplemente van a ir todos intentando hasta que por probabilidad uno consiga. Entonces, si este ejecuta a A por minuto y este a R por minuto, en total se están haciendo A más R pruebas de trabajo por minuto, de las cuales R las gana la red y A las gana el deshonesto. Entonces, con probabilidad P, R sobre A más R, la red seguirá aumentando la diferencia y con probabilidad A partido por A más R, que lo mismo que 1 menos P, le damos Q a esto, la red ganará el atacante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Al final, supongamos que ya he empezado con n bloques de ventaja. Antes eran 4 bloques de ventaja. Para que el atacante pueda cumplir su ataque, debería ir corriendo detrás de los que ya existen, recuperar la cabecera y generar más de los que ya había. Es decir, en total, en algún momento del futuro, el atacante tiene que ir manteniendo el ritmo a la red de honestos y generar n más 1 bloques más, o sea, los n para empatar y el más 1 para ganar el consenso, porque solo con n no le cuadrará y se quedarán con la caída. Y para ello, lo que entramos en un problema, que es un problema que se conoce desde la época de Pascal, que es el problema de la ruina del apostador. Esto lo podemos representar como una cadena de Markov, como un diagrama de estados. Al final, yo puedo identificar cuál es la diferencia entre el número de nodos minados por la red y el número de nodos que ha mirado el atacante. Entonces, inicialmente, esto va a empezar en un cierto n. Y
lo que voy a tener son posibilidades de que si la red mina un nodo nuevo, y esto pasa, voy a hacerlo dividido, con probabilidad P, la red mina un nodo nuevo antes que el atacante, y esto pasa a ser n+1, con probabilidad Q, el atacante es el que mina un nodo primero y reduce esa distancia hasta n-1. Y esto es bidireccional. Esto vuelve con probabilidad Q, esto va con probabilidad P, y esto va y vuelve formando una cadena de Markov. ¿Qué sucede? Que al final hay dos condiciones de parada. Esto no sigue indefinidamente. Por un lado, si el atacante consigue reducir la distancia hasta -1, aquí paro, porque aquí el atacante ha ganado. En el momento que el atacante llega a tener diferencia -1, o sea, un nodo más minado que la red, aquí ya me quedo. Y esto tiene probabilidad 1 de quedarse aquí porque ya ha ganado el atacante. El resto de la red ve una cadena más larga, la considera consenso y todos corrigen retroactivamente todo lo que había hasta ese momento. Pero también tiene una forma de perder el atacante. Que el atacante al final podemos asumir que estamos en un mundo real en el que los recursos no son infinitos. Minar un nodo, como digo, te cuesta mucha potencia computacional, en particular dinero, energía y capacidad de no hacer otras cosas a la vez, porque estás solo haciendo ese minado. El atacante no puede permitirse el lujo de minar indefinidamente tanto como quiera. Habrá un valor máximo de intentos n+m, o sea, perder m+, digamos, a partir del cual al atacante le deje de compensar el seguir intentándolo. Porque a lo mejor se ha gastado más dinero intentando hacer estos ataques hasta llegar hasta aquí de lo que habría ganado si consigue hacer el ataque de verdad. Entonces llega un punto en el que aquí se queda el estado estable y pierde. Bueno, pues ahora esto es una cadena de Markov. Entonces, como cadena de Markov, ahora podemos aplicar la teoría de cadenas de Markov y calcular la probabilidad de que el atacante, empezando en el estado n, que es nuestro estado inicial, acabe en el estado -1 o acabe en el estado n+m. Como esto es una cadena lineal, no puede acabar en ningún otro sitio. Esto converge o al -1 o al n, porque son estados absorbentes. Entonces, podemos calcular esta probabilidad. Voy un poquillo justo de tiempo, por no decir que va un poquito largo. No voy a entrar a cómo calcularlo, pero es teoría clásica de Markov. Si lo hacéis, veréis que la probabilidad de que el atacante acabe en el estado de victoria, el -1, es 1 menos P entre Q a la M partido por 1 menos P entre Q a la M más N+1. Y no cuesta mucho ver que si hacéis el límite cuando M tiende a infinito de esta fracción, esto se puede hacer en un segundo, mi probabilidad es, ¿cuál es el límite? Cuando m tiende a infinito de mi probabilidad en función de m. Esto es el límite cuando m tiende a infinito, que esto es, digamos, darle capacidad infinita al atacante. Decir que no tiene límite, que podría atacar tanto como quisiera. Es como una cota superior. Como no sabemos qué potencia tiene, porque está en las sombras, digamos, vamos a acotarlo superiormente. Pues esto sería el límite de 1 menos P partido por Q a la M partido por 1 menos P partido por Q a la M más N más 1. Ahora podemos hacer un truco, podemos dividir arriba y abajo por este cociente elevado a la M y ponerlo como Q sobre P a la menos M menos 1 partido por Q sobre P a la menos M menos P sobre Q a la N más 1. Y estamos haciendo el límite cuando M tiende a infinito de esto. Ahora, ¿qué sucede? Q es la potencia del atacante y P la de la red. En principio el atacante es mucho más débil que la red entera. Así que este cociente es menor que 1. Estamos elevando un cociente menor que 1 a una potencia que va a menos infinito. Esto de aquí... No, perdón, ya lo he puesto con positivo, perdonad, ya he puesto, es positivo, pero he puesto el P partido por Q, lo he puesto como Q partido por P, está elevado a infinito. Entonces una potencia menor que 1 entre 0 y 1 elevado a infinito, esto me da un 0, y esto me queda menos 1 partido por menos P sobre Q a la N más 1, es decir, Q sobre P a la N más 1. Y como Q y P eran los ratios que estaban en A por minuto y R por minuto, esto es lo mismo que el ratio de cuántos nodos es capaz de generar la red comparado con el atacante.
perdón, el atacante comparado con la red. Y esto de aquí, de nuevo, es menor que 1, ¿no? Así que, primero, esto nos da una cota superior de qué posibilidad tiene el atacante de atacar. ¿Cómo puedo hacer una red segura? Pues, por ejemplo, si yo puedo estimar la potencia máxima que al atacante le compensa económicamente meter para que le compense atacar un bloque, porque imaginemos que un bloque tiene un valor económico de 1 euro y hacer este ataque le cuesta 10.000 euros. No va a atacar. Entonces, puedo hacer que esta fracción, puedo ajustarla a lo que económicamente creo que al atacante le puede compensar y luego ajustar este numerito, este n más 1. ¿Qué pasa? Aunque esta probabilidad pueda ser alta en principio, si yo dejo pasar el tiempo y yo empiezo a ver que haya n bloques y n empieza a subir, esto de aquí converge a 0, ¿no? Entonces, yo puedo hacer el siguiente planteamiento. En lugar de considerar que mi transacción se ha hecho, pues nada más yo pasar la tarjeta, por así decirlo, o nada más firmar el contrato digital, lo que voy a hacer es voy a esperar a que la red deje caer encima unas cuantas capas que lo asienten dentro de la red. Sabemos que cuantas más capas haya, más enlaces hay por encima y modificarlo me obliga a modificar más cosas. Así que si yo dejo pasar suficientes capas y yo tengo una estimación máxima de la capacidad del atacante, puedo tener una cota superior tan pequeña como yo quiera de la probabilidad de fraude contra esta red. Y de hecho esta ecuación se ajusta en las redes reales, haciendo que lo que hacemos es, bueno, esto lo dejo para quien conozca un poco, aquí podría haber pasado que el atacante hubiera empezado a minar antes y entonces habría habido un proceso de Poisson, para quien le suene, entonces te queda una forma un poquito más complicada, pero en el fondo no es muy distinto a lo que estamos haciendo. Lo que puedo hacer es hacer que mis nodos tengan una capacidad de, digamos, un coste de computación variable. Cuanto más necesito que el atacante le duela minar en comparación con la red, puedo subir mi coste de producción de mis nodos, haciendo, por ejemplo, que el hash, en vez de ser 6 ceros, sean 7 ceros. Claro, a toda la red le duele, pero a toda la red ese coste extra se le reparte entre un montón de nodos. En cambio, el atacante se lo tiene que comer solo. Entonces, eso es un desincentivado bastante importante. Y puedo hacer más ajustes de este estilo. Bueno, esto es una simplificación, esto es un poco solamente es un pequeño detalle de cómo funcionan estas cosas. No es perfecto, estos modelos tienen algunos inconvenientes. Para empezar, estos ajustes que estamos hablando, si el atacante tiene una potencia realmente desconocida e inesperada, nos podemos llevar un susto. Estas probabilidades no son nunca cero, lo estamos viendo. Entonces podría pasar que una red se volviera insegura, sobre todo redes especialmente pequeñas donde no hay comunidad. La seguridad de esta red se basa en la presencia de nodos cada vez más profundos que va asentando toda la red anterior. Si yo no tengo una gran capacidad, un ritmo de producción adecuado de nodos, mi red no es segura. Esto se puede paliar con ciertos efectos. Por ejemplo, puedo hacer que no todo el mundo pueda entrar a mi red. Puedo hacer lo que se llama una red permisionada, en la que sea obligatorio firmar primero en un servidor central para darte acceso a que tú puedas tocar algo, y eso elimina las seguridades. Puedo hacer modificaciones de estos eventos para ese tipo de algoritmos para forzar a que la red sea un poquito más segura y cubrir estas cosas. Puedo limitar cuánto se puede gastar uno o qué contenido tiene el nodo, cómo de valioso es el nodo para que no valga la pena hacer esto incluso cuando la red es pequeña. Pero al final estos ajustes son delicados. Y luego el principal problema que tiene esto es un problema ecológico, es un problema de energía. Hemos dicho que esto es proof of work. De hecho, la base de todo este algoritmo, si os fijáis, es que eventualmente le deja de compensar al atacante atacar, porque tenga un coste real el minar. Pero claro, esto es un problema, porque le cuesta minar al atacante, pero para que le cueste minar al atacante estamos haciendo que todo el resto de la red esté costando el atacar, está costando el minar. Y eso provoca que cientos, miles, millones de usuarios de la red estén gastando una potencia computacional bestial solamente para mantener la red. Y eso es un coste de energía desorbitado. Actualmente es un problemón. Y de hecho, en el caso de Bitcoin, por ejemplo, llegó a unos extremos preocupantes, hasta el punto de, por ejemplo, sabéis que China en un momento determinado prohibió dentro de China el minado por la cantidad de recursos energéticos que estaban consumiéndose en granjas. Entonces, bueno, hay alternativas que intentan paliar esto, pero esto es un problema altamente no resuelto. Esto es un problema abierto ahora mismo en el estudio del blockchain.
Hay técnicas como el Proof of Stake, en el que tú no gastas computación, sino que gastas reputación en su lugar y tú como que apuestas tu reputación en vez de apostar tus recursos de computación. Y esto es un poquito más eficiente, pero puede tener problemas de seguridad de otras formas, tiene sus propios inconvenientes. Hay un Useful Proof of Work, en el que se está utilizando pruebas de trabajo que no sean simplemente criptográficas, sino que mientras estás calculando estés haciendo algo útil con esa computación. Pero, de nuevo, esto no es trivial. Al final, blockchain es una tecnología que, bien utilizada, puede hacer cosas muy potentes, puede dar mucha seguridad criptográfica a ciertos procesos y permite procesos de sincronía que otro tipo de tecnologías no permite, pero no está lejos de controversia. Y, por ejemplo, en el caso de criptomonedas, NFT, tenéis, todos lo sabéis, unas ciertas capas de dilemas éticos y problemas sociales asociadas que no son triviales para nada. Entonces, al final, un poco es donde estamos. Entender cómo funciona esto y, de alguna manera, ver qué aplicaciones sí merece la pena usar este tipo de tecnologías y dónde podemos hacerlas funcionar sin estos problemas de sobrecoste y problema energético, y dónde quizás tendríamos que plantearnos que, oye, pues a lo mejor no debemos usar este tipo de tecnología, hay que buscar alternativas. Muchas gracias a todos. ¿Alguna pregunta? Vale, repito para la grabación. Preguntan si cuando se inventan los ordenadores cuánticos sería un problema para la seguridad. Estos algoritmos criptográficos que hemos hablado es lo que se llaman algoritmos precuánticos. Los que utilizan en blockchain, por ejemplo, aquí. Tanto la criptografía basada en RSA, que es el primer algoritmo discreto que hemos hablado, con potencias, como la criptografía curvalíptica son algoritmos precuánticos que son sensibles a ordenador cuántico. Pero ya hay criptomonedas que están migrando hacia lo que se llama criptografía postcuántica, que es un sistema criptográfico que no es cuántico, es decir, no requiere un ordenador cuántico para ejecutarse, pero es fuerte contra ataques cuánticos conocidos. Porque efectivamente la computación cuántica rompería tanto este cifrado de curva elíptica como el cifrado de RSA de forma muy sencilla. De hecho, se conocen ya algoritmos cuánticos que lo rompen, pero también se conocen algoritmos clásicos que son fuertes contra esas técnicas. Con lo cual, muchas monedas lo que están haciendo, y de hecho creo que Bitcoin es de las que, si no lo está haciendo ya, lo planea, hacer una migración a postcuántica. Y sobrevivirían, no habría problema. No, esa es la cosa. Con estos algoritmos sí, pero hay algoritmos análogos a estos, con otro tipo de técnicas, que no son... digamos que la firma digital cambiaría de protocolo. Es como cuando cambiamos de las matrículas de los coches a las matrículas europeas de los coches. Que de repente hay que los coches nuevos van con la nueva matrícula, poco a poco los coches antiguos van desapareciendo y hoy en día es raro encontrarse un coche con matrícula antigua. Esto es parecido. Si empieza a haber un riesgo mayor de que un ordenador cuántico de la potencia suficiente se acerque a romper cosas como RSA, entonces los algoritmos empezarán cada vez más rápido a usar computación y criptografía postcuántica. Lo que pasa es que estamos lejos todavía y para que os hagáis una idea, antes de que llegue aquí, llega antes a nuestros móviles con nuestras SIM que utilizan RSA y llegan antes a nuestros sistemas de tarjeta de crédito, banco, wifi que usan todos RSA. Entonces, antes cambiaría la banca de lo que cambiaría la cripto. Pero ya lo están cambiando, de hecho, ya hay monedas que trabajan en postcuántica. Gracias a vosotros.